Bueno, nos vamos a otros asuntos porque hoy es martes y recibimos siempre con alegría a Sofía Carrillo, comunicadora, activista, generadora de contenidos, defensora permanente de los derechos de la mujer y de la población afroperuana. Y hoy vamos a hablar de algo bonito, vamos a hablar de cine y de su potencia. ¿Cómo está, Sofía? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con los televidentes. ¿Cómo has estado? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, bastante bien, porque hace unos días estuve precisamente en Pucallpa y fue una oportunidad interesante a nivel personal y a nivel profesional de conocer a cineastas de la Amazonía. Ajá. Es interesante porque pude tener mayor información, por ejemplo, sobre el Festival de Cine Amazónico que se realizó hace algunos días y la importancia y la trascendencia que tiene en las propias poblaciones de nuestra Amazonía, y también lo importante que sería que nosotras como peruanos en general conozcamos más sobre su producción, su creación y la necesidad que tienen nuestros pueblos de contar sus propias historias. Creo que en ese punto, y hablando desde el periodismo de soluciones, creo que es necesario que seamos conscientes de la urgencia de construir una ciudadanía intercultural. Y la construcción de una ciudadanía intercultural se va a dar en la medida que podamos plantear un diálogo horizontal que valore las distintas expresiones culturales. Y en este momento donde sabemos está en peligro incluso el apoyo que se pueda dar al cine regional, una experiencia de autogestión, de trabajo comunitario como es el Festival de Cine Amazónico, es una experiencia que quisiera compartir con todos ustedes. Pues vamos con ello. Cuéntame primero, ¿viste un movimiento en ebullición, gente moviéndose, disfrutando su cine? ¿Qué encontraste, Sofía? Vi a jóvenes cineastas creando y tratando de que el mundo conozca sus propias historias. Okay. Por ejemplo, uno de los films cortos que ha sido premiado en este festival es Tradiciones Cruzadas. Yeah. Tenemos por allí algunas imágenes de su director. Y Tradiciones Cruzadas, por ejemplo, cuenta la historia de las mujeres chipibo-conibos que viven aquí en Lima, Yeah, en la zona de Cantagallo. Claro. ¿No? Y sabemos todas las situaciones de empobrecimiento, de exclusión, de discriminación de esas mujeres, pero también es necesario conocer su creatividad, su arte, su artesanía, cuáles son los mecanismos que tienen precisamente para sobrellevar una Lima que puede ser muy dura, que puede ser muy discriminadora, sobre todo con las poblaciones originarias o con los pueblos y colectivos históricamente discriminados. Entonces, en Tradiciones Cruzadas, en este festival de cine, podemos ver las historias de las mujeres desde sus propias voces. Entonces, si nosotros generamos, por ejemplo, que este tipo de historias se trasladen en los espacios educativos, en los colegios, no solamente de la Amazonía de nuestro país, sino también en distintos lugares de Perú, ¿cómo podríamos, por ejemplo, aportar a la lucha contra el racismo, contra la discriminación, luchar con que la situación que vivimos en estos momentos políticamente tiene que ver mucho con racismo, tiene que ver con discriminación, con exclusión? Escuchábamos al señor Freddy luchando para que el movimiento... Impresionante, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo podemos no permitir... Chancarlo regional, así es. No permitir que desde el trabajo regional se hablen de sus propias demandas, Así es, de sus propias propuestas. Entonces, ¿cómo no permitir que creadores, cineastas, jóvenes que no tienen presupuesto, que no nacen con el pan y todo el dinero bajo el brazo, pero que sí tienen creatividad, tienen pasión por lo que hacen, tienen posibilidades de mostrar el Perú que muchos nos negamos en conocer? Entonces,
como un mecanismo interesante en esta lucha que deberíamos tener por generar el diálogo también entre todos los peruanos y peruanas. La producción cinematográfica es sumamente importante. Y además también decir que más allá de este discurso que tienen quienes defienden la ley de la congresista Tudela, estas producciones han tenido espacios mucho más amplios, valorados por los especialistas de cine. En el Festival de Cine han participado ¿Seguro? producciones, ¿no? Y Islandia, por ejemplo, que es una producción desde el cine amazónico, ha sido reconocida en el Festival de Cine de Lima. Es decir, hay una valoración por parte de los expertos, por parte de quienes conocen de cine, pero sobre todo hay una responsabilidad del Estado de seguir promoviendo también que este tipo de producciones se den. ¿En qué plataformas pueden mostrar sus proyectos y sus películas, Sofía? Bueno, en este momento entiendo que hay algunos convenios con plataformas específicas, pero si se necesita más información, por ejemplo, pueden entrar a la página de Chirapac, que también es una organización indígena que ha apoyado mucho la producción de este tipo de iniciativas. También en las redes sociales del Festival de Cine Amazónico, en el Instagram, en el Facebook, hay detalles y ustedes van a poder, por ejemplo, ver los testimonios de los productores, de los guionistas, de quienes han estado y están involucrados en este proceso. Y hay que hablar de autogestión porque también generan sus recursos. Ponen la suya, por supuesto. Ponen de la suya. No es que el 100%, por ejemplo, de la producción esté financiada por el Estado. Claro que postulan a financiamientos, pero no cubre la totalidad, no es como... Y no todos ganan, Sofía, tampoco, ¿no? Así es. Todavía sigue siendo ínfimo el apoyo que se le da al cine regional y de ese poco apoyo se quiere recortar casi la totalidad. Entonces, una buena oportunidad para conocer nuestras culturas diversas, conocer más de nuestros pueblos indígenas, de la Amazonía, conocer la capacidad de creación que tienen los productores jóvenes, mujeres, diversidades sexuales. Hay un film que se llama Mapacho, que estuvo en el 2019 y habla precisamente de una relación entre un mototaxista, una mujer transgénero y su esposa. Entonces, pero hablan de las dinámicas, las relaciones, la manera que también tenemos que mirar al mundo, ¿no? Distinta, con cambios, con distintas expresiones de género, con distintas maneras de ver la vida, con distintas culturas, y es necesario que nosotros nos demos el tiempo para poder valorar esto y sobre todo contribuir a una mejor sociedad. Necesitamos generar un diálogo intercultural, necesitamos trabajar en el respeto. Oye, el cine es un fabuloso motor de cambio y de instalación de lo simbólico también. Pero ¿qué hacemos con un Alejandro Cabero que dice que no le gustan esas películas? Bueno, no le gusta porque definitivamente ha mostrado que no tiene mayor intención de conocer lo que es realmente nuestro Perú. Cero intención. Cero intención. Creo que cuando partimos del prejuicio, cuando partimos de mirarnos solamente al ombligo y creer que desde una mirada, hay que decirlo, racista, blanca, hegemónica, tengo yo la capacidad única de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin duda. ¿No? Eso es lamentable y si nosotros seguimos bloqueando, por ejemplo, el acceso de personas de las regiones, de distintas partes de nuestro país, incluso a la política, que es lo que hablaban antes, vamos a seguir teniendo limitaciones para que esto ocurra. Y es lamentable porque finalmente un congresista, los congresistas deben representar a todos los peruanos, no solamente a una manera de ser, a una manera de expresarse y a una manera de vivir. Sí. Entonces, esperamos que se den la oportunidad de conocer el cine amazónico, por ejemplo, para entender que el verse representado es sumamente importante eso es clave, en la construcción de la autoestima, en la construcción de relaciones respetuosas, en la eliminación de la violencia. Si yo me veo en una pantalla de televisión, veo a gente como yo, en una pantalla de cine, hablando como yo,
siendo valorado a partir de todo lo que yo puedo expresar, ¿cómo yo no voy a construir, ¿no?, una autoestima positiva que me permita establecer relaciones alejadas de la violencia, de la discriminación, que me permita mirar un mundo distinto, ¿no? Y quienes quieran ver el detalle y empezar a cuestionar la calidad cinematográfica, los guiones, la luminotecnia, probablemente como empezó todo, se empieza de una forma muy precaria y uno va alcanzando y generando mejores formas de hacer cine. En lo técnico, Sofía, si quieres verlo en esa perspectiva. Y además con un apoyo y con una valoración a su cine, también van a haber mayores motivaciones para seguir trabajando. Porque muchos de estos chicos que trabajan en estas producciones también tienen que hacer otras cosas, porque no viven de esto. Simplemente es una necesidad y una oportunidad que encuentran a partir de lo que les apasiona, lo que les gusta y de lo que finalmente tienen necesidad, y nosotros también tenemos necesidad de escuchar y de conocer. Es importante decirlo, y estamos próximos a la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y me parece importante también señalar que muchas de las historias que se cuentan son de mujeres indígenas, de mujeres que viven múltiples violencias, que defienden sus territorios, que defienden la Amazonía y que son invisibilizadas, digamos, por la hegemonía. Sin duda. ¿No? Jamás van a tener oportunidad, lamentablemente, en un cine hegemónico tradicional. Sin duda. Entonces, es una oportunidad también para hablar de ellas y para reconocer las múltiples violencias que las atraviesan. Yo sé que las comparaciones siempre pueden ser perversas e injustas, pero acabo de ver un spot del cine argentino que vende sus historias y se reconoce en ellas, que me pareció maravilloso, Sofía, no sé si pudiste verlo. ¿Tú te imaginas tener esa comprensión de cómo el cine puede contar nuestras historias, mostrarnos cómo somos en nuestras diversidades? Sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso, sería una oportunidad no tradicional también de mirar lo que significa una verdadera educación de calidad, porque nos centramos en los espacios formales, y eso sí es que nos centramos en realidad, porque sabemos que todo lo que falta para mejorar la calidad educativa en las escuelas, pero también esto permite fomentar otro tipo de educación. Y el cine es una gran oportunidad. Enorme. Sofía, muchas gracias. Muchas gracias. Qué rico hablar de cine en la mañana, y del nuestro además. Y de nuestro cine, nuestro cine regional, al cual debemos valorar. Claro que sí. Gracias por la ayuda, gracias por esa mirada siempre tan útil, Sofía. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.